Hola, yo soy la maestra en nutrición Maribel Yáñez. Estoy muy contenta de estar nuevamente contigo en este podcast con peras y manzanas. Hemos llegado ya a nuestro episodio número 6 y hemos tenido a grandes invitados y hoy quiero compartirte en este número 6 de nuestro podcast un poco de mi experiencia. Le llamé y le puse como título Desarrolla tu grandeza emprendedora. Sabemos que muchas personas están en esta etapa de haber cerrado negocios, sobre todo si son físicos, algunos, porque los que no son de primera necesidad se han vuelto un lujo para muchas personas sostener tanto la parte de una renta, también de empleados o colaboradores como yo les llamo, y sobre todo de algo que es incierto. Migrar a las redes sociales, migrar a un formato digital, es algo sumamente importante. Y hoy yo te quiero compartir 5 cosas que he aprendido a través de 18 años de experiencia como emprendedora. Vengo de una familia donde todos, incluso mis padres, mis hermanas, mis cuñados, ellos, pues ninguno es emprendedor, todos son empleados o colaboradores. Y la verdad es que yo no tuve escuela de quien me dijera cómo se tenían que hacer las cosas. Vengo de una familia donde me enseñaron que jubilarme era mi meta como profesionista. Y para no hacerte el cuento largo, pues realmente duré muy poco tiempo como empleada en varias empresas donde sinceramente hasta me corrieron. Y lo que te quiero compartir es que hay veces que creen que las demás personas creen que estamos locos, que somos obsesivos, que somos compulsivos. El hecho de compartirles un calendario de nuestra vida personal y profesional les hace a mucha gente decir, seguro no tiene vida porque se la pasa perfectamente midiendo cada una de las cosas que hace. ¡Qué horror! A mí me gusta la libertad. Y vamos a empezar con ese primer punto de mentalidad emprendedora que te tienes que quitar. La primera cosa es los que somos raros para un mundo. En realidad, solamente si lo ponemos en número, solamente ocupamos el 5% de esa totalidad que hay en el mundo, de mentes que yo le llamo creativas, de mentes luchonas, de mentes que quieren apostarle a toda costa a lograr su sueño. Ese otro 95%, y créeme que esta estadística no me la estoy sacando de la manga, puedes leer en muchos libros, sobre todo te voy a recomendar uno muy bonito, y justo lo traigo aquí, que se llama El Club de las 5 de la mañana de Robin Sharma, que fue justamente el autor del bestseller El monje que vendió su Ferrari. Y una de las cosas que menciona en este libro, y lo quise traer a colación, es muchas veces me hicieron creer que estaba loca, que estaba obsesionada, que era una perfeccionista y que dentro de eso estaba mal, porque estaba perdiendo mi libertad. Y yo digo que es exactamente lo contrario. Ponte rápidamente, observa y trae a tu mente a alguien que admires y que verdaderamente caiga en esta categoría del 5% de estas personas que nos dicen que somos obsesivos, raros o qué sé yo. ¿Han logrado sus cosas? Sí, sí que las han logrado. Si no en su totalidad, la mayoría de ellas. Entonces, en la primera mentalidad que tienes que cambiarte es no me interesa el qué dirán. Y eso es algo que yo he predicado constantemente y al contrario, en vez de lo que mis papás me decían, vete con cuidado, lo poco, mucho que tengas ahorrado, no lo inviertas, no te vayan a copiar tu sistema y muchas cosas más, yo lo escuchaba. Evidentemente, aprendía de ello y en la práctica veía qué podría utilizar de eso y qué no. Pero la verdad es que un emprendedor puede ayudar a otro emprendedor, pero un empleado difícilmente va a entender el lado de un
de un dueño, en donde ahora con la pandemia hemos tenido que migrar a ese formato digital y quien no existe en redes sociales, no existe, porque cuántas personas habemos todavía en casa. Entonces, vamos a pasar a un punto 2 que para mí se me hace sumamente importante y creo yo que tiene que ver con el estudiar y tiene que ver con la percepción de ti mismo. Quiero leerte un fragmento que te va a hacer sentido en este punto 2 y en este punto 3, porque hoy tienes que salir de aquí al terminar de escuchar este podcast con una mente emprendedora, de triunfador y no de perdedor, y no de lamento y no de culpa y mucho menos con miedo. ¿Alguna vez te has aventado de una plataforma altísima en una alberca? Yo sí. ¿De un paracaídas? Te invito a que lo hagas. Cualquiera que sea tu miedo, te invito a que lo venzas, porque una vez que lo haces, como yo lo hice con las alturas y haberme aventado el paracaídas, créeme que bajando de ahí caminando, no de sentón, como si fuera una profesional, entendí que mis metas se pueden lograr y que toqué el cielo con mis manos y que eso solamente fue una decisión propia. Vamos a leer el punto 2 y 3 para que entendamos de qué se trata. El principio de la transformación es el aumento de la percepción, percibir las cosas diferentes. Atrévete a abrirte a tener un consejo y recibir un consejo de alguien más. Algo que observo en muchos de los emprendedores es que quieren hacer las cosas como ellos quieren. Y yo también lo aprendí. Muchas veces con mis colaboradores, si no se hacía como yo quería, sentía que no iba a estar bien. Y abrirme al conocimiento de personas que ven de una manera diferente a la que yo veo, enriquece. Punto 2, cambia tu percepción. Sí, persigue tu sueño, pero estate atento a lo que alguien más puede ver con otros ojos, con otros lentes que tú no puedes ver. Cuando más ves, más puedes materializar. Y cuanto más sabes, más puedes conseguir. Punto 3. ¿Qué significa? Muchas personas se han quedado perdiendo el tiempo. ¿Y cuántos cursos has estudiado? ¿Y cuántas actualizaciones hiciste? ¿Te pasaste quejando todo este tiempo? ¿O de plano dijiste, yo tengo que estudiar un curso de redes sociales porque no entiendo ni qué es Instagram? Bueno, pues hoy yo creo, y a través de 18 años, te puedo decir que la sé hacer de todas en el negocio. A veces me tocó barrer, a veces me tocó lavar baños cuando tuvimos la tienda físicamente. Con la escuela, cuando tuvimos un stand, físicamente, recoger, liderear, trapear, limpiar, degustar algún producto. Me tocó ser recepcionista cuando alguien no llegaba. Me tocó hasta pintar. Imagínate. Pero lo que voy con esto del actualizarte no significa que tengas que saber hacer todo, pero al menos empápate porque así sabrás dirigir mejor. Y ahora, en relación a pues a la actualización, es algo que yo todo el tiempo les digo. Fíjate muy bien. ¿Qué pasa en este universo donde ahora tu competencia no solamente se vuelve el nutriólogo de al lado, si es que tú eres nutriólogo, si es que tú eres, por ejemplo, vamos a suponer, eh, no sé, algo que necesitemos estar físicamente, por ejemplo, si eres un contador, ok, un contador público, perfecto. Casi siempre volteamos a ver a la competencia qué está haciendo. Y la verdad es que lo que yo te diría es, tú necesitas, ahora pasando al mundo de lo digital, tendrías que especializarte. A ver, Maribel, ¿por qué me tendría que especializar? Vamos a poner un ejemplo y te va a quedar más claro conmigo. El nutriólogo, cuando tú googleas nutrición, nutriólogo, Google tiene bueno, una GPS, vamos a llamarle, te va
a localizar según tu código postal y te va a arrojar lo que hay alrededor tuyo. La competencia va a ser justamente lo más cercano a ti, ya sea el país, ya sea la ciudad o la colonia donde vivas. Pero ahora tú vas a competir, ahora que todo está en formato digital, tú vas a competir con el mundo, con otras ciudades, con otros países, con otros idiomas. Imagínate. Entonces, si yo googleo nutriólogo, me van a salir millones de servicios relacionados. ¿Quién es mi competidor? Mi competidor no solamente son los nutriólogos, sino los médicos que se dedican a nutrición, los que venden polvos, los que venden multiniveles, los que venden masajes relacionados a nutrición, health coaches, y la lista es larguísima. Los productos milagro. ¿Qué es lo que pasa entonces? ¿Cómo yo me puedo diferenciar y cómo la gente puede encontrarme versus ese universo tan grande? Especializándome. La gente hoy paga por esa especialidad que nos hace únicos e irrepetibles. Voy a ponerte un ejemplo. ¿Qué pasaría si nosotros le ponemos a nuestra página web nutriólogo.com? Ok, pues llegaría de todo tipo, pero si yo realmente me quiero especializar en algo, aunque tu universo va a ser más pequeño, tienes más probabilidad de venta. Entre más pequeño se va haciendo, y a eso le llamamos micronichos. Si yo me especializo en diabetes, ya voy bajando la cantidad de personas que me pueden encontrar, porque si yo me abro mucho, me voy a perder a mí mismo y la gente no me va a encontrar, porque mi competidor es todo el mundo. Pero si yo le bajo a diabetes, mi competidor empieza a bajar. Y si yo todavía hago un micronicho, entonces ahora me voy a dedicar a microbiota intestinal. ¿Por qué? Porque hoy se sabe que la sanación de una diabetes, incluso ya se sabe que podemos sanarla o revertirla sanando al intestino. Si yo hoy me dedico a estudiar sobre microbiota intestinal y en Instagram o en redes sociales me pongo como el experto en diabetes o educador en diabetes, con enfoque en sanación de la microbiota intestinal, quien esté actualizado va a buscar tanto microbiota intestinal como diabetes. ¿Te hace sentido? Y de esa manera, tus competidores se van, porque los nutriólogos que se dedican a bajar de peso ya no entran en esta categoría. Y los que están buscando un nutriólogo en diabetes, va a ser más fácil esos clientes que tú los atraigas. ¿Viste qué claro? Entonces, tendrías que especializarte y estudiar, invierte en tus conocimientos. Si eres contador, ¿qué leyes han salido? Por ejemplo, en México ha cambiado muchísimo y qué servicios extra podría ofrecerle a mis clientes. Y además, ¿qué tendría que estudiar para seguir cobrando lo mismo o más? Gran error querer cobrar menos o abaratar los costos, que fue una de las cosas que yo más vi en este año y que lamentablemente y con tristeza yo tenía ganas de tocarle la puerta a esos colegas que por favor no hicieran eso. Porque hay una palabra que espero la busquemos en el diccionario, es muy fuerte la palabra, pero si sabemos utilizarla, sabemos que prostituir la profesión significa que estamos abaratando los costos, haciendo que los demás especialistas tengan que bajar los costos y que entonces pierda el valor que tiene realmente nuestros servicios. Entonces, no prostituyas el medio regalando tu servicio. Mejor, ofrécele más conocimiento a tu cliente y servicios especializados. Vamos a terminar de leer esta frase que de verdad me encantó porque te va a hacer sentido la manera en cómo percibes y no dejas que nadie penetre en tu proyecto y la manera de educarte. Decíamos entonces, el principio de la transformación es el aumento de la percepción. Cuanto más ves, más puedes materializar. Y cuanto más sabes, más puedes conseguir. Las mujeres y los hombres geniales del mundo, los responsables de las sinfonías mágicas, los movimientos hermosos, los avances de la ciencia y el progreso de la tecnología comenzaron rediseñando su modo de pensar
y reinventando su conciencia. De este modo, entraron en un universo secreto que la mayoría no podía percibir. ¿Te acuerdas del 5 y 95%? ¿En dónde estás tú? Y esto, a su vez, les permitió tomar las decisiones diarias que pocos toman. Y estas decisiones les permitieron obtener los resultados diarios que pocos logran. Voy a repetirlo porque amé. Esto a su vez les permitió tomar las decisiones diarias que pocos toman y estas decisiones les permitieron obtener los resultados diarios que pocos logran. ¿Dónde estás tú? Quejándote, lamentándote en el 95, en el 5%, ¿en dónde estás tú? Algo que yo te diría para continuar con el siguiente punto es, ¿qué pasa con tu autoestima? Pregúntate. Nosotros tenemos en la escuela un diplomado de nutripedagogía pensado en profesionales de la salud nada más. Todos los demás cursos, diplomados y libros son para no profesionales. ¿Y por qué decido llamar la atención de mis colegas? Porque encuentro que hay una desinformación y desactualización de mis colegas alrededor del mundo. Vamos a ponerlo muy claro. La ciencia viene en inglés y hay que ver las estadísticas mundiales de cuántas personas saben inglés, sobre todo en el campo de habla hispana. ¿Qué pasa con los que sabemos español o castellano? Pues resulta que una población muy alta no sabe inglés. Y los libros que leen en español vienen retrasados de 3 a 5 años. ¿Qué hace la Escuela de Nutripedagogía? Traer en el idioma español información reciente que hace que los colegas, nutriólogos, médicos, psicólogos, terapeutas, fisioterapeutas y todos los relacionados a la salud que quieran aprender sobre nutrición, sepan más allá de lo que la propia licenciatura nos da. Lamentablemente, las licenciaturas en México están siendo pues educados los alumnos de la misma manera como a mí me educaron y le siguen diciendo que el yogur y el queso es saludable, cuando hoy sabemos que en medicina funcional está prohibido por muchas razones, no solamente de antibióticos, sino además porque la lactosa hoy en el mundo estamos cambiando genéticamente y eso nos está haciendo que definitivamente no lo toleremos en la vida adulta. Como resultado, pues muchos nutriólogos lo siguen recomendando. Entonces, la idea no es hablar mal de las universidades, no es hablar mal de nadie, es llamar tu atención para decirte, hey, cuestiónate lo que te enseñaron y actualízate inmediatamente en cuanto sales. Y para todos los que no son profesionales de la salud, también en ese universo donde nos estamos perdiendo llamado Internet, traer información confiable, segura y respaldada por médicos, nutriólogos y profesionales del área de la salud. En este punto vamos a hablar de la autoestima y vamos a hablar por qué es uno de los puntos para desarrollar tu grandeza emprendedora. El autoestima posiblemente tú dirás, claro, por supuesto, mi autoestima es muy bueno. Bueno, todos en algún momento creo que hemos sentido que no estamos del todo bien, que no somos suficientes, que no damos el ancho, que no nos atrevemos, que tenemos miedo, que tenemos muchas dudas y que incluso no estamos seguros ni confiamos en nosotros mismos. A mí me ha pasado, a ti te ha pasado seguramente. ¿Cuál es la diferencia entre un emprendedor y cuál es la diferencia entre alguien que se queda cómodamente en su silla quejándose de todos los demás, menos de dando el paso, menos que dar el paso, que es lo primero que hay que hacer? ¿Te acuerdas que te decía del paracaídas? Bueno, aviéntate, con todo y miedo te tienes que aventar. El autoestima para mí no solamente es
amarme y que tiene que ver con justamente el término que yo siempre platico, que es el amor propio. El amor propio no solamente es verte al espejo y gustarte. El amor propio tiene que ver con la seguridad que tienes de tus grandezas y tus virtudes. No estoy tapando mis defectos, al contrario, los tomo con amor incluso para desarrollar esas habilidades que no tengo. Te voy a poner un ejemplo mío. Una de mis, pues, debilidades, más bien no debilidades, creo que tengo que trabajar en ello porque no me considero buena, tanto amenazas como debilidades. Siento yo que en temas de dinero me falla porque soy muy dada a entregar, y eso me pasó en el caso de los sueldos, cuando migré de un formato que ya te voy a contar, cuando después de tener 3 consultorios, migro a tener un equipo de nutrición porque yo ya no podía y tenía que clonarme. Los sueldos los tuve que consultar con mi familia porque vengo de una escuela de contadores, entonces, y uno de ellos era experto en seguro social y todo lo que tiene que ver con el manejo de colaboradores o empleados, y así fue como yo lo estipulo. Pero yo quería dar sueldos estratosféricos y en mi familia me dijeron, pero espérame, esto no va así, vamos de abajo hacia arriba y vamos a ir migrando. Ahora, ¿a qué voy? Me apoyé de alguien porque yo no puedo saber todo. Y con este ejemplo de autoestima, yo continué fortaleciendo mis debilidades, apoyado de un equipo, pero además familiar, pero además haciendo brillar todas esas fortalezas que sí tengo. ¿Cuáles son? Hablar en público, que no lo vas a creer, pero cuando yo tenía 18 años, todavía a los 22 años me daba pena hablar en público. ¿Y qué fue lo que hice? Lanzarme como presidenta de mi carrera en la universidad, y dije, eso me va a hacer quitarme el miedo. Voy a tener que hablar con profesores. Estábamos en el 30 aniversario de la licenciatura en México y tuve que traer conferencistas de otras partes. Los fui a recoger al aeropuerto, tuve que hablar con ellos, tuve que coordinar a mis compañeras, y todo eso me permitió perder el miedo. ¿Cómo? Aventándome. Y sí, claro que se me doblaban las piernitas y las manitas, y cada vez que me subo al estrado para hablar en público, estoy temblando. ¿Y sabes qué hago? Tú podrás tener la técnica que tú quieras, pero te voy a dar un ejemplo. Yo no soy muy religiosa, pero casualmente rezo un Padre Nuestro antes de subirme, y lo que pido es tener las palabras exactas para que las personas se vayan con conocimiento. Y no sabes cómo me lleno, me transformo, y encontré de una debilidad una de las cosas que mejor sé hacer. ¡Wow! El autoestima es una de las cosas que se trabaja aventándote. Aviéntate más veces a la piscina desde esa plataforma alta. De verdad, hazlo, aviéntate el paracaídas y créeme que nunca más va a volver a pasarte. Ay, les tengo tanta información que contar, y rápidamente quiero cerrar con uno de los puntos que a mí más me ha llenado durante estos 18 años, la conciencia, que va a ser nuestro punto número 5. Y la conciencia habla de muchas cosas, habla del estar en presente, habla de ser consciente con los demás colaboradores que tienes, de ser consciente cuáles son las metas que te quieres trazar. Uno de los ejercicios que yo hago desde, pues, que soy emprendedora, y emprendedora le llamo, pues, desde que abrí el primer consultorio sin saber ni cuánto cobrar, ni qué guía dar, ni qué recetario, ni nada, ni cómo llamarle a las empresas que hoy lidereo. Conciencia significa, como primer punto, exactamente poner la meta que quieres.
Y la meta muchas veces creo que están mal planteadas y eso te lo puedo decir después de ver tantos pacientes. La meta es, quiero bajar 10 kilos. Sí, claro, como hace 10 años que estaba bien flaca. Pero la verdad es que en el fondo, ¿por qué quieres bajar 10 kilos? Y ahí es donde tú tienes que trabajar, en tu conciencia. Muchas veces, cuando platico más a detalle con mis pacientes, la razón de bajar esos 10 kilos es porque se están divorciando y quieren recuperar a su pareja. Es porque no les dieron el ascenso por tener unos kilos de más. Es porque no se sienten lo suficientemente hermosos, capaces y con una autoestima poderoso y por eso creen que quitándose 10 kilos lo van a lograr. Pregúntate por qué y para qué. ¿Por qué quieres ese proyecto? ¿Quieres emprender una línea de zapatos? ¿Ok? ¿Por qué y para qué quiero ese proyecto? ¿Por qué? Sería a lo mejor porque necesito mantener a mis hijos. Después de esta pandemia, encontré que me, 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 pues me despidieron, soy contador o soy, no sé, abogado o abogada, y la verdad es que amo la moda y quiero emprender una línea de zapatos, pero no cualquier zapato, un zapato ahora especial para estar en casa. Y entonces vas con estas ideas que tú puedes y que encuentres a otro loco como tú, así como me llaman, de ese 5% que sí se atreve a crear este proyecto hermoso. Y además, ¿para qué? ¿Por qué y para qué? ¿Para qué? ¿Qué voy a lograr cuando ya tenga esa empresa? ¿Qué es lo que quieres lograr? ¿Qué sería lo primero que te comprarías? ¿Qué es lo primero que agradecerías? ¿Te vas a comprar una casa? ¿Te vas a comprar ropa? Y con esto quiero terminar. Te lo dejo de tarea. Hay dos autores que a mí me fascinan. Uno que justamente es Lao Tse, pero ahora les voy a leer un fragmento justamente de él. Y hay otro de Jim Carrey, que es este actor, que la verdad a mí me encantó cuando lo vi, y te voy a decir por qué. Cuando él dijo, a mí me gustaría que más personas lograran el éxito y lo que se llama en la vida ser exitoso. Y dice que, ¿por qué él quisiera eso? Bueno, pues él quisiera eso porque cuando llegas a ese punto en donde tienes el dinero para comprarte lo que quieres, dices, en realidad no lo necesitaba. Y lo que yo te puedo decir es, en mi caso, no quiero de verdad que suene eh, como exponer mi realidad o como, ay, qué presumida, porque creo que eso sería un sexto punto. No, lo pusimos en el no importa lo que opinen los demás, pero ¿a qué voy? Estamos tan peleados con el dinero, estamos tan peleados con cobrar lo que realmente vale tu tiempo, y eso lo aprendí viniendo a Estados Unidos. Llevo 4 años viviendo aquí y los precios de aquí de un nutriólogo no son los mismos a los precios de México. Y cuando en México nuestros pacientes dicen, ay, qué caro, es que si lo ves en dólares no es nada. Eso te compras un café y un sándwich en Starbucks, pero a lo mejor eso es lo que gana una persona en una semana en un empleo en México. ¿Qué te quiero decir con esto? Y defiendo a toda costa Estados Unidos porque es el país que me acoge, que me abraza, y por eso el sueño americano parte de ahí, porque los servicios, incluso hasta de un jardinero, son realmente lo que deberíamos de pagar. Pregúntate tú, ¿por qué das barato? ¿Por qué abaratas tus precios? ¿Por qué prostituyes tu profesión? No lo hagas. Entonces decía Jim Carrey que justamente eh, debería de llegar más personas a lograrlo, porque definitivamente cuando llegas te das cuenta que lo material no es necesario.
Esto es importante porque yo también deseo lo mismo, deseo que tú lo logres, que tú logres ese número en tu mente, ese crecimiento, ese desarrollo, ese emprendimiento, porque al final de cuentas esa es la satisfacción que te llevas en esta vida, pero que el número que a veces estamos atrapando no es la meta final, ¿ok? La meta, por eso te decía, ¿para qué y por qué? La meta final no hay, porque una vez que logras algo, quieres lo otro y quieres lo otro y quieres lo otro. Entonces, lo más importante, de verdad, es algo muy trillado, es el camino. La frase de Lao Tse dice, los grandes hombres viven con lo esencial, no se quedan con lo superficial, obedecen a las realidades, no hacen ostentaciones, descartan lo uno, mantienen lo otro. Y es a lo que se refiere. Cómo expresar nuestra grandeza a través de los sueños. Los sueños son para eso, para alcanzarlos y para disfrutar el camino. Vamos a terminar entonces. Gracias por haberme acompañado en este hermoso podcast y yo te invitaría a que de verdad leas un poco de mi historia en dos documentos. Uno es un ebook que nosotros tenemos en la Escuela de Nutripedagogía que se llama Cómo llenar tu consultorio de pacientes y justo hablo de cuánto inicié cobrando, de risa de verdad, y todo lo que fue sucediendo, cómo es que cansada migro a un formato de emprendimiento con un equipo de nutrición, después abro una tienda, después el segundo proyecto, la Escuela de Nutripedagogía, estamos trabajando ya en el tercer proyecto y la verdad es que mi familia siempre me dice, es que eres demasiado aventada. Y una de mis hermanas me dice, si yo fuera tú, la verdad es que vivo contigo el emprendimiento porque no me atrevo a salir de mi zona cómoda. Y justo es lo que acabábamos de platicar. Para ti, si me escuchas, posiblemente la zona cómoda está bien. Y está bien, no necesitas ser emprendedor para ser exitoso. Posiblemente siendo empleado lo seas, exitoso. Yo lo fui y estoy orgullosa de eso porque como empleada creo que fui en mi último trabajo de verdad me lucí y hasta parecía mi propia empresa. Ojalá algún día me contraten en unos años que yo ya no quiera ser emprendedora, pero de verdad sería muy buena empleada porque ya entiendo todos los aspectos del emprendedor, pero también del empleado. Y por supuesto, después de todo este camino y de exceso de estrés, en este libro explico cómo me vengo más bien a Estados Unidos, cansada de tanto trabajar, pero que de todas maneras no paro, pero a un ritmo ya no tan acelerado, porque vamos viendo nuestra meta con una premura de querer lograr todo ya. Ten paciencia, con amor, con conciencia, con autoestima, con todo lo que hoy hemos platicado. Y el segundo libro que te voy a recomendar, donde viene también parte de mi historia, de cómo era un día normal en mi vida de niña, qué comía, qué actividades hago, qué ejercicio. Eso viene en el libro de las 24 nutriólogas de México, de Carlos Mota, en donde me invitaron a participar como una de las mejores nutriólogas en México. Espero esto te haya ayudado, te haya enriquecido. Si lo estás viendo, ve el brillo en mis ojos, con qué emoción y con qué pasión te comparto un pedacito de mi experiencia. Para muchas personas, cuando te critiquen, piensa esto, o cuando tengas miedo a que hablen de ti, que la verdad nunca habrán visto todo el trabajo y todos los sacrificios que tuviste que hacer. Pero en el fondo, quien se lleva esa gratificación eres tú. Y esa es tu grandeza. Eso es lo que te tienes que llevar tú. Gracias a todos. Este fue nuestro podcast número 6. Desarrolla tu grandeza emprendedora. Nos vemos hasta la próxima con más invitados. Esto es Con Peras y Manzanas.